a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga de una manera especial. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares, esperando como siempre usted reciba gran bendición a través de esta palabra que estaremos publicando en esta hora. Quiero pues participar o compartir, mejor dicho, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante. Usted tiene su Biblia en sus manos, puede leerla también para que sea edificado. Y dice así en el nombre de Jesús. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referirle a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. Esta lectura, ¿verdad?, debe llamarnos la atención de saber qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros analizamos esta lectura, nos vamos a dar cuenta de que nosotros los seres humanos no somos muchas veces agradecidos, sino que pensamos más bien por nosotros mismos. Esto llama la atención, amados, porque lo que el Señor quiere ilustrar aquí, quiere enseñarnos es el gran perdón que nosotros recibimos de parte de Dios. Y que entonces nosotros como seres humanos no estamos en capacidad de perdonar pequeñas ofensas. Esto debe siempre, amados, llamarnos la atención. Porque si nosotros no perdonamos las deudas a nuestros hermanos, entonces estamos diciendo que Dios no nos ha perdonado a nosotros. ¿Y cómo nosotros podremos cuantificar lo que debíamos pagar? No lo sabemos. Aquí la palabra detalla ciertas cantidades que sí son determinadas, pero cuando hacemos la comparación con el primero y el segundo, vemos que era una diferencia abismal. Es decir, eso como usted quizás decir ahora mismo: bueno, yo debo $10,000 a una persona y voy y le ruego y me lo perdone, entonces me encuentro con uno que me debe $500 y entonces yo quiero ahorcarlo por esa deuda. O sea, ni siquiera pensar qué fue lo que hizo aquel conmigo, sino que entonces yo lo que quería era recibir lo que yo había prestado. Hay algo que nosotros debemos diferenciar con relación a lo que es Dios y lo que somos nosotros. La deuda que nosotros tenemos con Dios, no hay forma de pagarla. La única forma fue Dios mismo dignándose por su misericordia enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que esas deudas fueran saldadas, porque la deuda que nosotros teníamos
conllevaba pena de muerte. Y esa muerte fue abolida en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue a morir en la misma por mis pecados, por tus pecados. Entonces, cuando nosotros analizamos cuán gran cosa Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, entonces somos capaces de perdonar a todo aquel que nos ofenda. Ahora bien, siempre he dicho, amados, que así como yo pienso también, el adversario debe pensar. Es decir, si yo pienso que puedo realmente ser perdonado, entonces yo debo estar en la capacidad de perdonar. Pero el que viene a agredirme a mí debe estar en esa misma condición. Debe saber que tiene que perdonarme para que Dios también perdone sus deudas tal cual lo ha hecho. Entonces fíjense que esta es una lectura muy constructiva que nos ayuda mucho porque nosotros los seres humanos somos difíciles para perdonar. El apóstol Pedro en una oportunidad le preguntó al Señor que cuántas veces debía perdonar a su hermano que le ofendía. Y él le dijo, bueno, hasta 7, le dijo Pedro. Pero el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Es decir, siempre estar dispuesto a perdonar. Ciertamente no es tan fácil perdonar. Yo siempre he dicho que las cosas preventivas es mejor. Es mejor usted no ofender que ir después a pedir perdón. Pero no todos estamos en la capacidad de hacerlo. De decir, meditar antes de cometer un hecho, para luego no tener que ir a pedir perdón porque se nos hace difícil. Yo apuesto siempre por lo primero, tratar de no ofender para luego no tener que ir a perdonar porque es bien difícil. Pero en este caso que nosotros estamos contemplando aquí es como si fuera una vivencia directa que el Señor Jesús nos envía para que nosotros meditemos. Si aún yo cometí el error y me fue perdonado ese error, entonces si otro comete un error contra mí, yo debo reaccionar de la misma manera con misericordia a esa persona. Fíjense que la palabra de Dios dice que aquel primero fue y le rogó al Señor que le perdonara la deuda. Y dice que el Señor fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda. Oye, qué alivio cuando nosotros podemos ir delante de alguien que le debamos X cosa y esa persona nos diga, no hay problema, no tiene que pagarme ya, vete en paz. Y usted salir gozoso de ese lugar e inmediatamente el enemigo le trae la prueba. Ya ahí viene siendo una tentación que el enemigo le trae, porque hace aparecer e inmediatamente aquel que le debía a usted. Es como para marchitarle el pensamiento, el gozo que usted tenía de que salió libre de una deuda, pero no pudo resistir cuando vio a aquel que entonces le debía a usted. Eso quiere decir que ciertamente nosotros los seres humanos somos muy cambiantes. Somos personas que nos afectan las cosas. Entonces debemos pedirle al Señor siempre que nos ayude a meditar y a ver las cosas que vienen de parte de Dios. Posiblemente usted lo vea también como una prueba de parte de Dios para ver si usted recibió con gozo y con determinación ese perdón que Dios le ha dado. Hay muchas personas que son creyentes y no entienden nada con relación al perdón. No se sienten ser perdonados. Son personas que se irritan por cualquier razón. O sea, nosotros podemos comenzar a enumerar cosas y que la palabra de Dios nos habla de gente que han recibido el favor de alguien y de repente cambian de parecer por cualquier otro tropiezo. Le damos gloria a nuestro Dios porque Él se dignó en salvarnos. Él nos dio vida cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y eso no tiene precio que nosotros podamos pagar. Jesucristo lo pagó y a gran precio. A veces la persona entiende que no, eso es gratuito. Fue gratuito para nosotros, pero para Jesús no fue gratuito. Él tuvo que sacrificarse. Dice la palabra de Dios que Él se despojó de toda gloria que tenía con el Padre allí en los cielos y descendió a las profundidades de la tierra a morir
por cada uno de nosotros. Entonces, ese sacrificio costó, pero a nosotros no nos costó nada, sencillamente el Señor nos buscó y nos encontró y nosotros le dijimos que sí a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces no hay nada, amado, en esta tierra que pueda hacernos nosotros irritarnos de tal manera que querramos aún quitarle la vida a otro. Fíjese que este consiervo agarró, ¿verdad?, al otro, dice, y lo estaba ahogando, lo estaba estrangulando para que le pagara lo que le debía. Pero a Dios nadie se le puede esconder, nada se puede escapar. Lo que usted tiene en su corazón, lo que yo tengo en mi corazón, lo que usted tiene en su mente, lo que yo tengo en mi mente, Dios lo sabe. Entonces, si nosotros somos agradecidos y le hemos dicho al Señor gracias por habernos salvado, entonces, ¿cómo nosotros vamos a entorpecer a otros que no lleguen a la salvación? Es como usted estrangularlo. Por eso es que el Evangelio hay que vivirlo tal cual como dice la palabra de Dios, no por nuestras voluntades, sino por la voluntad del Padre. Porque aquí se está hablando de una deuda física que tenían, que se estaba presentando. Pero hay otras cosas que nosotros podemos manejar si ciertamente hemos confiado en el poder de Dios. Pero si así no lo hacemos, entonces estaremos andando de espalda a lo que Dios ha dicho. Entonces nosotros estamos llamados a perdonar porque dice esta palabra que acabamos de leer, dice que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces cuando se habla de todo corazón y que usted realmente perdonó y sintió esa sanidad interior que el pecado daña. Pero cuando nosotros entonces perdonamos, somos libres y podemos mirar, podemos ver a esa persona, podemos ver el accionar de cualquier otra persona y no nos va a llamar a aflicción, sino todo lo contrario, nos va a llevar a que nosotros podamos levantar la mano y glorificar a nuestro Dios porque Él nos ha dado esa paz. Él ha puesto ese gozo en nuestra vida que no importa lo que el mundo pueda hacer. Si estamos seguros en Dios, que un día estaremos con Él por toda una eternidad. Entonces no juguemos con la eternidad. No juguemos con nuestra vida que el Señor nos ha dado por cualquier circunstancia. Sabemos y le reitero que como seres humanos que somos, podemos fallar, podemos caer incluso en algún tipo de tentación. Sin embargo, el Señor está ahí para fortalecernos cada día. Él nos dejó su Santo Espíritu para que nos dirija en todo nuestro andar. Damos gracias al Señor por eso, porque aún Jesús murió por nuestros pecados, pero cuando Él se iba, Él habló con los discípulos y le dijo, yo no lo voy a dejar a ustedes solos, sino que le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas es lo que nos ayuda a soportar las pruebas y las luchas, las dificultades. No somos nosotros, Él es quien nos ayuda y nos hace perdonar, porque sentimos que Dios está en nosotros y si nosotros queremos ser salvos, entonces tenemos que perdonar, porque de lo contrario tendremos entonces raíces de amargura, tendremos enfermedades incluso, porque a veces no sabemos ni no decimos eso, pero la falta de perdón se puede convertir incluso en una enfermedad. Así que, amado hermano y amigo, medite siempre en esto. El Señor siempre está presto a perdonar. El Señor quiere que nosotros vayamos ante su presencia con regocijo siempre. Y una persona que carezca de perdón no puede estar regocijado, no puede tener paz, no puede haber gozo en él. ¿Por qué? Hay algo que le está carcomiendo, que no le permite ver la bondad de Dios, sino que todo el tiempo va a estar culpando al otro. Nosotros todos somos culpables. Todos, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a los romanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos
de la gloria de Dios. Ahora eso no se queda ahí, sino que se da la medicina y es Cristo Jesús. Por esa razón Él fue a la cruz del Calvario. Por eso Él fue sacrificado. Por eso Él fue maltratado, molido por nuestras rebeliones, como dice Isaías. Porque no había forma de que nosotros pagáramos esa deuda. Era tan grande que no había forma, no hay millonario en esta tierra que pueda comprar la salvación, sino solamente a través de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso hacemos el llamado, amado. No importa lo que usted le deban, trate quizás de conseguirlo de una manera correcta, pero no nos irritemos de tal manera que hasta perdamos la vida por eso. Porque usted perder la vida por los millones que sea, bueno, no hay forma de usted satisfacer la necesidad que tiene dentro de sí y mucho menos alcanzar la vida eterna. Entonces el llamado es a que hagamos diferente a lo que hizo este siervo. Este siervo fue perdonado, una gran deuda, pero él no pudo perdonar una pequeña deuda. A usted, amado amigo, amado oyente, se le ha perdonado una gran deuda si usted ha creído en Jesucristo. Si no ha creído, usted sigue con esa deuda, una deuda la cual usted no puede pagar. Tiene necesariamente que recurrir a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que fue llevado a la cruz del Calvario para sacrificarlo por usted, por sus pecados, por los míos, por toda la humanidad. Así que el llamado es a que usted se sienta que Jesús le ha perdonado y que por ende usted se siente gozoso y no hay nada en este mundo que pueda robarle la salvación la cual Cristo le ha otorgado. El apóstol Pablo, hablando, ¿verdad?, en eso, en esa dirección, en los Romanos, él habla también de eso, que no hay nada que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada. Entonces, ¿por qué usted por una pequeña deuda entiende que debe sacrificar su vida eterna? No. Si usted como creyente debe, pague. Pero si alguien no le paga a usted, entonces no trate usted de hacer que le pague por la fuerza. Para eso tenemos también un altar donde podemos ir y pedirle al Señor, llevar nuestra carga a Él, decirle, Señor, mira, yo no puedo con esta carga, yo te pido que tú te glorifiques en mi vida y que desaparezca este mal pensamiento que ha llegado a mi vida porque tal o cual me deben X cantidad de dinero. Entonces, amados, pensemos en eso. Vayamos y hablemos con Dios. Preguntémosles a Él. Y la palabra de Dios nos habla claramente que el Señor no va a permitir que nosotros sucumbamos ante el pecado, porque estamos en Él. Y como estamos en Él, entonces tenemos vida y vida en abundancia, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos esa gran esperanza de un día estar con Él en el reino de los cielos. Y cuando nosotros pensamos que quizás no vamos a tener ni qué comer, el Señor nos envía en abundancia. Pero para eso hay que creer, hay que estar limpio de corazón, como dice la palabra de Dios, y por eso cada día debemos clamar al Señor para que Él nos limpie. Así que damos gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno, y pedirle que nos ayude a nosotros a ser misericordiosos también. Dios le bendiga, Dios le guarde.